libro lleno de historia, pero lleno de poder, lleno de tantos mensajes para nosotros, ¿no? Donde desciende el Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia neotestamentaria, donde el Señor afirma, levanta la vida apostólica y comienzan a diferenciarse o a levantarse los distintos ministerios, y es un modelo para nosotros el libro de los Hechos para saber qué modelo debe tener una iglesia. Pensando en esto y en las lecciones que se han ido viendo, mirando, una de las cosas que noto en el libro de los Hechos es la gran sanidad que hubo de distintas maneras. Pero también hubieron persecuciones, también hubieron muertes de mártires, hubieron distintas situaciones, y veo que el mensaje central sigue siendo la sanidad, sigue siendo la salvación, ¿no? La sanidad del alma, la salvación. Cuando pensaba en esto y oraba, el Señor me trajo una palabra, y la palabra que es el título del mensaje hoy es, o el título, ¿no? Y la frase era la hora sexta. La hora sexta. Y la hora sexta es un mensaje muy importante en la Biblia. La hora sexta, en el horario judío, eran mediodía, a las 12. Y se marcaban la oración en la mañana, la oración en la tarde, la oración al mediodía. Pero hay algo muy particular que ocurre y que nosotros lo encontramos en Lucas 23, en el verso 44 en adelante. Y es que en ese texto de Lucas 23, 44, Jesús ya estaba en la cruz, estaba ya crucificado. Y la realidad es que era un momento de muchas tinieblas, era un momento oscuro, y como podemos hablar y decir mediodía, un mediodía lleno de oscuridad. Y es lo que nosotros podemos en este tiempo ver en nuestra vida. Vamos a empezar hablando de esta manera, porque muchas veces decimos, la vida de mucha gente está llena de oscuridad al mediodía. Yo quiero hablar en esta mañana de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, de lo que realmente representa este mensaje, la hora sexta. Y si lo tenemos y lo podemos poner en pantalla. Pero Lucas habla de que Jesús ya estaba en la cruz en la hora sexta. Capítulo 23, en el verso 44. Y dice lo siguiente, creo que lo podamos leer juntos. En el 44, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Es un proceso, un tiempo transcurrido de 3 horas que cambiarían, por supuesto, la historia para siempre. Pero es importante que en esa hora, la hora sexta, las 12 del mediodía, cómo estaba en ese momento no solamente allí el lugar de crucifixión, sino el mundo en tinieblas sobre esa hora. En realidad ya venía en tinieblas, y por el pecado de un hombre, justamente la desobediencia, entró el pecado por un hombre, y explicábamos el lunes pasado que era necesario que un hombre, justamente sin pecado, pudiera morir por los pecados de la humanidad. Explicábamos también que el 100% de la divinidad presente en Jesús se tuvo que apartar para no ser parte de la carga del pecado, ya que solamente un hombre como Jesús, 100% hombre pero sin pecado, tenía que cargar con el pecado de la humanidad. Entonces nos encontramos que en ese momento era un momento de oscuridad, un momento de tinieblas donde Jesús estaba allí. Y el sol se oscureció. Miren esto, el sol se oscureció. El velo del templo se rasgó y justamente dice por la mitad, y en otro evangelio de arriba abajo. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Fue el momento de la caída del pecado de toda la humanidad, en ese momento sobre la vida de Jesús. En ese momento, en la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, fue el periodo de la paga del pecado, justamente de toda la humanidad, nuestro pecado, nuestros tiempos oscuros, la oscuridad del mundo, el pecado del mundo, la desobediencia del hombre. Y yo pienso en este tiempo, justamente, y pienso en mi vida y pienso en tu vida, y quiero que pienses y seas una persona sincera contigo mismo hoy. ¿Cómo está tu hora sexta? Porque seguimos teniendo mediodías. Claro que sí, todos los días tenemos un mediodía, pero en realidad no estoy hablando de un horario, sino estoy hablando de un tiempo espiritual, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en mi relación con Dios. ¿Cómo está mi hora sexta? Y es este el mensaje que hoy vamos a desarrollar de alguna manera, tomando como ejemplo la vida de una persona que fue sanada justamente también en esa hora. Jesús estaba realizando su ministerio. Y llega un momento donde, estando previamente a esto que hemos leído de su muerte, estando en su momento ministerial caminando, él en Juan capítulo 4 dice en un momento que le era necesario pasar por Samaria. Cuando leemos ese texto, es interesante poder entender por qué era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos en realidad son el fruto de la mezcla de un pueblo gentil con un pueblo con los que habían quedado allí rezagados en el reino del norte, en el 722 a.C. Los asirios conquistan allí el reino del norte, entonces muchos son llevados, son sacados, y queda, por decir así, la clase más baja del pueblo, y comienzan a mezclarse allí con otros pueblos, y entonces nace el pueblo samaritano, que aunque adoraban a Yahvé, lo hacían de otra manera. Es más, en Jericín tenían el propio templo, que ellos habían construido y adoraban. Y el reino del sur, bueno, allí Jerusalén, donde luego evidentemente también estaba el templo y también se adoraba, es decir, había una caída, se cayeron los dos reinos. Allí nace el pueblo samaritano. Y este pueblo samaritano era un pueblo, como bien les decía, mezclado. Era la mezcla, y no quiero hablar hoy de etnias, ni hacer diferencias raciales, ni hablar de colores de piel, ni hablar de hacer distinciones de distintas razas, sino que quiero hablar en esta mañana de un principio espiritual que hay allí, que vemos en este lugar. Es decir, una situación de mezcla, una situación de confusión, una situación de separación. Y no solamente eso, sino que también hubo una separación con los judíos, ya que samaritanos y judíos, como vamos a ver en el capítulo 4 de Juan, la misma mujer le dice, mira que no nos hablamos. Pero Jesús dijo en su momento allí en Juan 4, tengo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en realidad todo judío, para ir a cualquier otro lugar, en vez de pasar por la mitad de Samaria y atravesar el territorio samaritano, rodeaban el territorio para no encontrarse con un samaritano. Y yo pensé en esto, y pensé en el rodeo que hay en nuestra alma para no enfrentar un montón de situaciones que no están bien. El rodeo para no confrontar cosas que, bueno, han herido, donde hay diferencias, donde han habido discusiones, donde inclusive hay opiniones muy plantadas mías que no quiero realmente compartirlas y que no quiero moverme de esta mi opinión o de esta mi posición o de esta mi estructura. Jesús judío 100%, dice en un momento, me es necesario pasar por Samaria. Este pueblo que había nacido de la mezcla de otros pueblos con judíos y demás, y que había justamente un desorden. Y cuando vos lees todo el capítulo 4, te encontrás que hubo un diálogo de Jesús con una mujer
que evidentemente, aunque creyente y esperando al Mesías, tenía un desorden muy grande en su vida, un desorden espiritual, un desorden social, psicológico. Entonces Jesús necesitaba encontrarse con esa mujer, pero más que encontrarse con esa mujer era encontrarse con un pueblo, encontrarse con vidas que necesitaban ser sanadas. Por eso, en primera verdad, es que a Jesús le es necesario pasar por tu vida. ¿Por qué? Porque vos tenés tu hora sexta, tenés tu momento, tu situación espiritual samaritana, por decir así. Y no estoy hablando en desprecio hacia este pueblo, sino a la situación espiritual que había allí en cada una de esas vidas. Nos cuentan enfrentar estas zonas no sanadas, las rodeamos. Nos cuesta enfrentar la situación que puede haber habido de una diferencia con una persona. Nos cuesta mucho perdonar, nos cuesta mucho el realmente perdonar a las personas que nos hirieron. Pero no solamente esto. Ahora, ¿qué derecho tenían los judíos para enojarse con los otros y despreciarlos de tal manera? Si ellos eran tan pecadores como los otros también. Pero a veces adoptamos posiciones tan nuestras como decimos, la verdad la tengo yo. Y me pongo tan legalista a tal punto que soy un separatista en vez de ser una persona que pueda incluir. Y esta era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Los samaritanos eran un pueblo totalmente excluido del pueblo judío. Y Jesús dijo, me es necesario pasar, tengo que pasar por allí. Hoy Jesús está en este lugar está a través de su Espíritu Santo, está aquí. Y vos hoy podés encontrarte con alguna situación seguramente no sanada y con la cual estás luchando. Pero también podés encontrarte con ideas, situaciones en tu mente y en tu corazón y pensamientos muy separatistas, muy legalistas, a tal punto de no llevarte a disfrutar tu misma familia, matrimonio e hijos, pensando que quizás hasta tu propio hijo o hasta en tu propia familia, mirarlos, vuelvo a repetir, en un principio espiritual, como un samaritano, que no se merece que yo me pueda juntar, hablar y demás, y mucho menos compartir. Jesús vino a romper esto, y nosotros necesitamos romper toda situación que separe la unidad, que separe mi vida con la persona que tengo al lado, que me separe de mi madre, de mi padre, que me separe de mis hermanos. Juzgamos constantemente. Un judío rodeaba la ciudad para no encontrarse con un samaritano. Rodeamos un montón de situaciones para no sanar cosas con las personas, para no sanar con mi padre, con mi madre, con lo que fuese. ¿Quién soy para juzgar a alguien? ¿Quién soy yo y quién sos vos para juzgar a alguien? Todos tenemos una situación que sanar. Y no me quiero detener mucho en este punto, pero es el punto fundamental, sanar heridas y sanar argumentos dañinos que nosotros hemos creado en nuestra mente y en nuestro corazón. Argumentos que dañan y argumentos que nos dañan. Y hablo de mí, hablo de mi vida, hablo de argumentos o posiciones que yo haya tomado por formación familiar, por herencia familiar, por la formación de la vida, por los golpes de la vida, por lo que quieras llamar, nos formamos. Y nos formamos de tal manera que somos impenetrables para una sanidad espiritual. Estamos acá. Ella y los samaritanos eran personas que sí adoraban a Yahvé, pero lo adoraban de una manera distinta, aunque eran creyentes, y necesitaban un encuentro con el Mesías. Y entonces el Mesías decidió pasar por Samaria. Habla de que no hay distinciones. Habla de un pensamiento inclusivo, habla de una salvación universal, no de una salvación para unos pocos. Por eso es que no somos una secta, somos la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Hablamos de una sola iglesia,
una sola iglesia a nivel mundial, una sola congregación, la congregación de los santos, donde adoramos a un único y solo Dios. Amén. Y nos reunimos en distintos lugares, en distintos países, millones y millones de personas adorando a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y hoy estamos acá en Tunuyán como iglesia, representando justamente a la iglesia cristiana, declarando que Jesucristo es Dios y nuestro Señor. Y el Señor trae esta palabra para nosotros hoy aquí, a este pueblo, a esta etnia, a este grupo de personas que están aquí, quizás y muchos otros que no pudieron llegar. Y de repente, una mujer, vamos a Juan capítulo 4, cuando Jesús decide pasar por Samaria, una mujer decide ir a la hora sexta a un pozo a buscar agua. El tema es que como Jesús también había ido a Samaria y había caminado bastante, se encontraba cansado y tenía sed. Y se sentó junto a este pozo. Y de repente quiero que lo leamos. Dice la Biblia: cuando pues el Señor entendió que los fariseos, estoy leyendo en Juan 4:1, habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, Jesús salió de allí, de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y en esa hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Nos detenemos un minuto. Nadie iba a buscar agua a la hora sexta. Se buscaba en la mañana y se buscaba antes del anochecer. Se guardaba el agua para poder que alcanzara a pasar la noche, lavarse, beber, preparar la comida y luego en la mañana volver a buscar agua. Nadie iba a la hora sexta. Esta mujer iba a la hora sexta. Y luego vamos más adelante puedo encontrar por qué iba a la hora sexta. Esta mujer tenía una vida, como todos la tenemos. Tenía un pasado, como todos los tenemos. Tenía una situación social, como todos los que estamos aquí en este lugar también la tenemos. Y dice que era la hora sexta. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva allí representa el agua que fluye como una vertiente, que forma como una espuma, es decir, un agua que corre, etcétera, etcétera, agua viva, ¿no? Y la mujer le dice: tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual también me vieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le responde y le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremendo. Entonces la mujer le dice: dame de ese agua, para que no tenga ya nunca más sed, ni venga aquí a sacarla. Quiero que nos detengamos ahí. Claro, Jesús le presenta el Evangelio. Él le presenta allí de alguna manera diciendo: yo tengo algo para darte. Yo soy el agua de vida eterna.
yo te puedo dar algo para que nunca más tengas sed, para que tu sed sea saciada. Y de repente la mujer comienza a escuchar y piensa, wow, buenísimo, ya no tengo que venir más a este lugar. ¿Por qué? Porque tenía una vida, y era una vida que verdaderamente había sido muy dura. Nadie puede juzgar a nadie, pero sí es importante examinarnos a nosotros mismos y ver realmente cuánto de parecido tenemos con esta mujer. La mujer le dijo, dame de beber, dame de ese agua. Y Jesús simplemente le responde en el verso 16, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ven, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. ¿Jesús sabía de esto? Sí. ¿Sabía de su condición? Sí. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tenés no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí nomás. Mediodía, hora sexta, hora de tinieblas, donde Cristo estaba en la cruz, clavado por cada uno de nosotros. Hora sexta, una hora que va una mujer donde nadie iba. ¿Por qué? Su vida estaba oscura, su vida estaba herida, su vida social estaba destruida. ¿Por qué iba a la hora sexta? Porque nadie iba y no quería encontrarse con nadie, porque era la pecadora, seguramente acusada por muchas personas, por su vida, por su situación. Pobre mujer, 5 esposos. Vaya a saber qué pasó con esos matrimonios, qué ocurrió con ellos. Y ahora había encontrado uno y no se había casado, se había juntado, estaba con él. Pero notemos algo importante acá, que Jesús no la está juzgando, sino que Jesús le está haciendo ver cuál es su situación, la situación de la hora sexta, donde Jesús estaba en la cruz, allí preparado para morir por los pecados de la humanidad. Y no es ninguna casualidad que en esta hora sexta fuera a Samaria, porque no solamente la mujer, sino que el pueblo estaba en oscuridad, la ciudad estaba en oscuridad, la gente estaba herida, había sido una mezcla de un pueblo con otro pueblo. Y ahora me pregunto en esta mañana, ¿quiénes somos nosotros? ¿No somos también la mezcla de un montón de situaciones que ocurrieron? ¿No somos también la mezcla de cosas que pasaron entre nuestros padres? Y no hablo solamente de la formación de un embrión, sino la mezcla espiritual, una genealogía que representamos y que tenemos, una mezcla de cosas que pasaron en nuestra familia, con nuestros hermanos, hermanas, situaciones, discusiones, situaciones no arregladas, un padre que se fue, una madre que abandonó, un niño que fue violado, una hija que fue abusada, etcétera. Una mezcla, las horas más oscuras dentro de las familias que están acá, que estamos acá, sentados escuchando un mensaje. La mujer era creyente, la mujer esperaba al Mesías, la mujer sabía que era el pozo donde Jacob había bebido, sus hijos, sus ganados y todo. Claro que tenía claro ese concepto, mas era una persona que necesitaba sanidad. Y vos sos una persona que estoy seguro que tenés claro muchísimos conceptos y que muchos de los que están acá tienen mucho conocimiento y algunos más y algunos menos, pero de algo de lo cual estoy seguro en esta mañana, y por eso el Espíritu Santo me dio esta palabra, es de la gran oscuridad que hay en las familias y muchas familias cristianas, y la gran oscuridad que hay en los matrimonios y en sus relaciones, y la gran oscuridad, la hora sexta que está en las familias de la iglesia y en el mundo. No era casualidad que fuese a esa hora. ¿Por qué no fue más temprano? Porque la mujer no iba a estar.
¿Por qué no fue más tarde, antes del oscurecer? Porque tampoco iba a estar. Porque era necesario que se encontrara con ella personalmente, para que fuese sanada personalmente, como vos necesitás ser sanado y sanada personalmente por Jesús. Por eso es ahora, la hora sexta. Y voy a decir, no, ya pasó la hora sexta. No, no pasó la hora sexta. La hora sexta sí pasó cuando Cristo fue crucificado. Y ahí a las 3 de la tarde dijo, consumado es, y el pecado de toda la humanidad fue cargado por Él. Por eso las actas que nos eran contrarias fueron pagadas por Jesús en ese momento en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios. Porque no le correspondía a Él estar en ese lugar, sino que nos correspondía a nosotros estar en ese lugar. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero fue una hora sexta durísima, donde no hay dinero en el mundo que pudiera pagar el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y si esa hora sexta pasó y ese pecado ya fue pagado, ¿por qué yo sigo hoy viviendo mi vida como una hora sexta? En mi vida, en mi matrimonio, en mis relaciones, en mis opiniones, en mis posturas de soledad, de apartarme, de mi aislamiento. Veo familias aisladas, matrimonios aislados, hijos aislados, relaciones aisladas, un montón de cosas que se pueden manifestar, porque siguen viviendo en la hora sexta. Por eso Jesús fue a Samaria a la hora sexta. La mujer estaba destruida. ¿Quién podría juzgar a esta mujer de los que estamos aquí? Ninguno. Porque todos tenemos un pasado, una vida. Y porque todos tenemos cosas que arreglar, todos. Pero ¿sabe qué? Tenemos el pensamiento, no se merece que le salude, le voy a rodear, ni voy a pasar por la vereda. ¿Quién nos creemos nosotros para poder tener semejante actitud, viendo un Dios que nos sacó del pecado, del lodo, nos perdonó? ¿Cuántas veces su misericordia se extendió? Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y entender que yo soy el primero que necesito ser perdonado por mi hora sexta. Y es una realidad. Entonces, ve y llama a tu esposo. Nadie puede beber el agua de vida eterna sin ser perdonado de sus pecados y tener un arrepentimiento previo. ¿Qué es lo que se predica hoy? No en todos lados, pero sí en muchos lugares. No se predica del pecado, no se predica del infierno, no se predica de un montón de cosas por miedo a que las personas se vayan y dejen de aportar y dejen de sumar económicamente. Hombres y mujeres que predican el evangelio incompleto, y no es que haya otro evangelio, como dice justamente en Gálatas, hay un solo evangelio, pero el que predique otro evangelio sea maldito y sea anatema. Hay un libro de Pablo Deiros que habla el evangelio completo, y es tremendo, porque él habla justamente del medio evangelio que se predica, el que la gente quiere escuchar, el que la gente quiere que le prediquen, pero cuando nos hablan a nosotros de esta palabra, de decir, me hablo con mi hermano, me hablo con mi hermana se equivocó, bueno, voy yo a compartir con ella o con él, mi padre se equivocó, he podido perdonar, o sigo rodeando, sigo esquivando, porque yo creo que ellos no son dignos de entrar a mi casa. Nada más lejos que una de la verdad. Somos nosotros los que necesitamos entrar. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Él era judío? ¿Era judío? Sí, Señor. El pueblo samaritano, apartado, necesitaba la salvación. Y entonces llega un momento donde hay una confrontación, y la confrontación en la hora sexta, la hora de las tinieblas, es ve y llama a tu esposo. Y en cada uno de nosotros va a decir, bueno, mi esposo lo tengo al lado, puede decir, o mi esposa la tengo al lado. No, está hablándose acá de una situación espiritual. Tenemos que sanar tu vida, dice Jesús. Yo estoy aquí en esta hora sexta para poder sanar
tu vida de tinieblas, tu vida de oscuridad, tu vida de exclusión social y sanarte. Por eso yo vine a este pozo, más allá de ser el 100% hombre y sin pecado, tenía sed, estaba cansado, pero ¿saben qué? Él estaba yendo a ese lugar, o había ido, para sanar la vida de una mujer que estaba excluida de un sistema que estaba lejísimo de lo que Dios quería. ¿Cuál es el sistema de la iglesia hoy? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Un mensaje de exclusión o un mensaje de inclusión? ¿Cuál es mi postura ante las personas, ante la familia, ante mi padre, ante mi madre? Los veo como los perdidos, mi madre, mi padre. El otro día charlando con una persona me dice, mi hermana sigue siendo un tiro al aire. Entonces le dije yo, ¿y vos? ¿Quién sos? Confrontación con el pecado. Anda y llama a tu esposo. No tengo esposo. Entonces ahí está. Ella comienza a reconocer su situación. No tengo esposo, Señor. Estaba Jesús y estaba ella. No iba a buscar agua en la mañana y en la tarde por vergüenza, pero Jesús estaba allí para poder sanarla, para poder tener con ella un mano a mano, como el que el Señor necesita tener con vos, con tu corazón, con tu alma y con tu vida. Nos va a llamar el Señor y nos vamos a ir de este mundo sin haber perdonado, juzgando a las personas en una postura de un legalismo religioso tal, separatista. ¿Me voy a ir de este mundo de esa manera? Cuando mi papá falleció, eran 9 hermanos y tenía una hermana que se llamaba Encarnación y él no se habló más con ella. No se habló más con ella. Después que papá conoció al Señor, cuando el papi ya tuvo una relación con el Señor, un encuentro, Encarnación ya no estaba. No tuvo la posibilidad de poder ir a la casa de ella. Los domingos me acuerdo que mi mamá nos ponía bonitos y nos ponía el mismo perfume a todos, Mary Stuart. El auto se llenaba de Mary Stuart, un Valiant del año 62. Y todos íbamos a visitar a los hermanos. Mi papá iba a visitar a sus hermanos. Pero me acuerdo que antes de eso, él decía, mi hermana Encarnación, yo no voy a ir. Porque él estaba en su postura, estaba en su idea. Y nunca más se hablaron, ni se pudieron despedir. Hoy estoy en este lugar. Y estoy acá. Y yo no sé cómo está tu vida con la familia, ni cómo está tu vida con muchas personas. Pero ninguno de los que está acá podemos tomarnos el derecho de seguir juzgando y de no arreglar mis cuentas y las cosas con las personas con las cuales he tenido una diferencia. Que cuando el Señor me llame con un corazón limpio, me llame con un corazón arreglado, más allá de las cosas que hayan podido pasar. Ve y llama a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tenés no es tu esposo. Y comienza a haber un diálogo. Y comienza a haber allí una relación maravillosa. El Señor dice, bien has dicho. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y comienza a haber un diálogo y comienza a haber una palabra y la mujer comienza a recibirla. Y le dice en el verso número 25, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella tiene un encuentro entonces personal
con el Señor. Yo estoy esperando a Jesús, le dice ella. Yo estoy esperando al Mesías. Y el Señor le dice, yo soy el que está hablando contigo. Yo soy el Cristo. Yo vine a buscarte a la hora sexta, donde nadie quiere estar con vos. Yo soy el que vine y decidí sentarme acá, porque sabía que ibas a venir a buscar agua a esta hora. Yo soy. Y hay algo tremendo. En ese momento sus discípulos vinieron, la vieron hablar con la mujer. Sin embargo, ninguno de ellos preguntó, ¿qué hablas o qué estás haciendo? Y hay algo tremendo acá. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y comenzó a predicar. Y le dijo a sus hombres, a los hombres de allí, de la ciudad, he encontrado a alguien que me ha dicho cómo es mi vida, etcétera, etcétera, y comienza a predicar. Ahora pregunto, ¿no había tomado agua o no había ido a buscar agua desde las 12 del mediodía del día anterior? Hubo una charla. No habla allí de repente de que bebió el agua del pozo. Se habla allí de que recibió una palabra. ¿Qué pasó con esta mujer que dejó el cántaro, que la representaba como la mujer que justamente iba a buscar agua al mediodía? Ya no necesitaba que ese cántaro fuese llenado. ¿Por qué? Porque había sido llenada del poder del Espíritu Santo, del agua de vida que brota para vida, del agua de vida justamente que brota para vida eterna. Entonces hubo una transformación. ¿Dónde? En la hora sexta. En la hora sexta fue donde se rasga el velo del templo hasta las 3 de la tarde, en ese periodo. ¿Cuánto fue el periodo que estuvo Jesús con esta mujer? No lo sé. Pero él la fue a visitar y fue en ese horario. Y fue en esa hora donde ella fue sanada. Y fue después que en la hora sexta Jesús fue crucificado. Y en la hora novena él dice, Padre, Padre, entrego mi espíritu. Es allí donde se es consumado todo el pecado. Es allí donde Jesús fue justamente a consumar el pecado de esta persona. Y es aquí en esta mañana y en este lugar donde el Señor está aquí para poder una vez más sanarte, librarte y romper toda estructura que esté equivocada en tu vida, todo lo que te ha apartado, todo lo que te ha alejado, todo aquello que te hace que sigas rodeando la situación espiritual y no confrontando y declarando, esta es mi realidad espiritual, esto es lo que yo soy, no tengo esposo. Es decir, el momento de poder abrir nuestro corazón y decirle, Señor, este es mi pecado, esta es mi oscuridad, esto es la zona, estas son las áreas en las cuales necesito que entres. No me importa cuánto tiempo hace que te congregás o conocés de la palabra. Tenés una hora sexta en la cual necesita transformarse en luz. Sí. Cuando les comenté de este hombre, con la cual tuvimos una charla hace muchísimos años, que no es de acá, y le preguntaba que me comentara de sus 9 a sus 12 años. Él me dijo, no puedo hablar de esa etapa de mi vida, porque fue una etapa de oscuridad, de violación, de abuso de su tío hacia él. Era la hora sexta de su vida, donde al confesarla él fue sanado y luego fue y le dijo a su esposa, porque nunca había podido disfrutar a pleno la vida familiar por esa situación que nunca había confesado, y fue liberado y el Señor lo sanó y su matrimonio verdaderamente comenzó a disfrutarlo y sus hijos, y le comentó lo que pasó, porque su hora sexta se transformó en una hora de luz. Dice la Biblia, el sol se oscureció. Cristo estaba por morir por la humanidad. Ahora, ¿Cristo murió? Sí, murió. ¿Resucitó? Sí, resucitó. ¿Venció a la muerte? Sí que venció a la muerte por medio de su sacrificio. Le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ese Jesús hoy está aquí, su presencia está en este lugar. No para que sigas viviendo tu hora sexta, sino para que seas libre en el nombre de Jesús.
Y no vengas acá y sigas con culpa en tu corazón y sigas ocultando situaciones en tu familia, en tu matrimonio. Si algo ha pasado, si has pecado, si algo ha ocurrido, tenemos un abogado donde podemos ir y confesarnos y Él abogará por nosotros. Él me limpiará, Él me lavará. Es el momento de confesión en el matrimonio, es el momento de confesión entre los hijos, es el momento de confesión entre la familia, es el momento del perdón, es el momento de sanar, es el momento de romper la maldición que el diablo puso durante décadas, años en familias. Y yo lo veo, yo lo siento, y no estoy predicando de algo que se me haya ocurrido, sino de algo que puso el Espíritu Santo en mi corazón, para que lo tomes o lo dejes. La mujer se podría haber retirado y haber dicho, no voy a seguir hablando con vos, ni te voy a dar agua. Y se hubiese ido con el cántaro vacío y su vida totalmente vacía, mas dejó su cántaro vacío y se fue llena del poder del Espíritu Santo. Evidentemente que luego Felipe llega a una Samaria y hay un avivamiento, claro que sí, pero primero hubo una visita del Señor de los Señores en esa ciudad. Sí, amén. Primero hubo alguien que dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cuando Felipe fue, que habla el libro de los Hechos, y hubo un gran avivamiento, y luego Pedro y los apóstoles fueron a orar, evidentemente que alguien antes había roto la gran maldición espiritual, y Él es Jesús, que está aquí. Su presencia está en este lugar. Nuestros mensajes tienen que ser estos mensajes de liberación, porque no me interesa si has sido bautizado o bautizada o cuántos años de creyente puedes tener. Me interesa saber cómo está tu hora sexta y que hoy puede ser realmente sanada. Amén. Porque después de la hora sexta vino después otras horas y llegó la hora novena, la hora donde Jesús cargó con el pecado de la humanidad. Amén. Y llegó luego el primer día de la semana. ¿Y qué pasó? La piedra estaba corrida y la tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado y luego fue ascendido. Y hoy está a la diestra del Padre sentado allí a la diestra intercediendo por nosotros. Y pronto viene a buscarnos. Amén. Viene a buscar a la iglesia, viene a buscarte a vos y no puede encontrarte en una hora sexta. Tiene que encontrarte sano, sana, sirviéndole, arreglar las cuentas con todo el mundo. Y si el mundo no las quiere arreglar con vos, problema del mundo, pero vos arreglalas, sé libre. Y no te vayas de este mundo sin haber arreglado tus cuentas con las personas que te hirieron, te lastimaron, abusaron, te usaron. Todo lo que te puedas imaginar, no importa, no vivas ni sigas viviendo en la hora sexta. La hora sexta pasó, ya se pasó y llegó una hora novena y ahora estamos esperando al Señor que viene a buscarnos. Gloria a Dios. La iglesia no puede vivir en la hora sexta. No podés vivir en esa hora. Termino con esto. Pedro orando en la casa de un hombre que curtía cueros, Simón el curtidor. Y el Señor desciende con una visión y le muestra una visión en la hora sexta. Pedro, judío, recibe una visión, un manto lleno de animales que eran impuros. Y el Señor le dijo, come. Y él le dice, no, porque nunca ninguna cosa impura ha entrado a mi boca. El Señor dijo, come, porque no llames impuro lo que yo ya he purificado. Y era porque tenía que ir a la casa de Cornelio, el centurión, Hechos capítulo 10, a predicar el Evangelio. Y allí llegó, y estaban estos hombres, un hombre que oraba y que daba limosnas, y las oraciones fueron escuchadas en el cielo. Y el Señor lo mandó a buscar a Pedro para que fuera a llegar a la casa de Cornelio. Y en la hora sexta le dijo, andá, que tenés que ir a la casa de este hombre, porque habían llegado personas que que Cornelio había mandado a buscarlo a Pedro.
Pedro, te buscan. ¿Quiénes? Hombres que había enviado Cornelio. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, estaba Cornelio con toda la familia y todos sus amigos. Y Pedro, judío, y estos eran todos gentiles. Y entonces lo recibe y le cuenta todo y empieza a predicar. Y cuando comienza a predicar, dice la palabra, el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en lenguas todos los que estaban allí. Y Pedro, sorprendido de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque dejó su hora sexta y dejó que el Espíritu Santo se moviera y la casa de una persona llena de sus vecinos y familiares fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y cambió la historia. Y cambió la historia. ¿Podrá cambiar la historia de tu vida? ¿Podrá cambiar la historia de nuestra familia? Cada familia acá representa algo. Y cada familia acá tiene una historia. Yo tengo mi historia. Mis padres tienen una historia. Mis abuelos tienen una historia. Charlaba con mi hermano el mayor, que me lleva 9 años y medio, y que vivió con mi abuelo, el papá de mi papá, y me contaba cosas. Y yo decía, wow, qué tremendo. Todos tenemos una historia familiar. Todos venimos con algo. Pero todos en esta mañana podemos ser libres en el nombre de Jesús. Y cambiar la historia de los que están al lado mío, mis hijos, tus hijos, nuestros nietos. Ellos pueden ser transformados. Amén. Amén. La hora sexta pasó. Llegó la hora novena. Jesús murió. Pagó con el pecado de la humanidad. Fue sepultado. Al primer día de la semana, resucitó. Estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos. 10 días esperaron. En el aposento alto llegó Pentecostés. La iglesia nació y comenzó toda una historia maravillosa. Hoy estamos en este lugar. Sé que el mensaje es un mensaje muy profundo. Y cuando dije que habló a mí es porque evidentemente hay cosas que todavía tienen que seguir sanando en mí. Y tienen que seguir sanando en vos. A veces veo a los predicadores que predican juzgando. Y usted, y apuntan con el dedo. No, todos somos iguales en este lugar. Y si hay alguien que necesita arrepentirse, siempre soy yo el primero. Y si usted quiere hacerlo y seguirme, bueno, es bienvenido al grupo de los que se quieren arrepentirse y que quieren vivir una vida distinta. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra con amor? Una palabra con amor, una palabra de sanidad para tu vida. Recíbanla en el nombre de Jesús. ¿Sí? Señor, gracias por esta palabra. Gracias por aquella hora sexta que fuiste a visitar a aquella mujer. Aquella ciudad donde hubo, Señor, un gran avivamiento. Dice la palabra, Señor, que te pidieron que te quedaras algunos días más allí en Samaria. Después fue Felipe. Y hubo un avivamiento tremendo. Hoy estamos aquí, estamos en este lugar. Todos estamos acá. Venimos de distintas familias, venimos de distintas ciudades, venimos de distintas nacionalidades, pero la palabra del Señor dice que tenemos una sola ciudadanía en Cristo. Y yo oro en esta mañana, Señor Jesús, para que puedas sanar, Señor, nuestras vidas, sanes nuestras vidas. Podemos decir como aquella esposa, como aquella mujer, no tengo esposo. Podemos decir en esta mañana nuestra verdad, nuestra confesión delante de ti.
Señor, tú nos confrontas con nuestro pecado, con las cosas que todavía no han muerto. Señor, queremos dejar de rodear Samaria. Nosotros necesitamos entrar y romper las barreras familiares que fueron maldecidas, familias, Señor, matrimonios, relaciones, familias que no se hablan, hijos que no se hablan con los padres. Señor, hoy, en esta mañana, aquí en este lugar, te pedimos perdón por nuestros pecados y oramos, Señor, para que en nuestra hora sexta, la que quizás estamos viviendo, la que no fue confesada, la que no fue sanada, el espacio donde no has entrado, donde tu espíritu no es el Señor, abrirlo en esta mañana para que algo pase en este lugar y ocurra, Señor. Y no solamente digamos, gracias por esta palabra, sino, Señor, aquí estoy como aquella mujer samaritana, dejando el jarro, que ya no era necesario que se llenara de agua para beber del pozo de Jacob, sino que se llenó de agua del manantial de vida eterna. En el nombre de Jesús, muchas familias aquí, muchas familias representadas, muchas historias, pero yo declaro en el nombre de Jesús que todo es hecho nuevo. Aleluya. Y ahí en tu lugar te invito que puedas presentarte delante del Señor, que presentes tu familia, que presentes tu Samaria, que presentes tu hora sexta, que te presentes delante del Señor. No hay necesidad de dibujar nada, de ocultar nada, porque el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta será prosperado, será bendecido. Señor, acá estamos en esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de ser libres, de escucharte, de entender, Señor, que aquella hora sexta no fue en vano. Amén. Que aquella hora novena no fue en vano. Que aquel primer día de la tumba vacía no fue en vano. Que el estar sentado hoy a la diestra del Padre no es en vano. Que esté el Espíritu Santo en este lugar tampoco es en vano. Es una victoria, es una bendición, es una bendición. Alabar al Espíritu Santo allí, adorale, alabale al Señor con tu espíritu, alabale al Señor, adora su nombre. ¿Has juzgado a tu hermana, a tu hermano? ¿Te has mirado vos cómo estás? ¿Te has fijado cómo está tu corazón? Tu moldura, tu estructura. ¿Quién sos para juzgar a tu hermano o tu hermana? Tu papi, tu mami, se equivocaron. Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esteban oraba así, Jesús oraba así. Y nosotros necesitamos orar así. Perdónalos, Señor. Y también yo los perdono, porque no saben lo que están haciendo. Y si he juzgado, si he maldecido, te pido perdón. Si he hablado mal, te pido perdón. Señor, yo soy la primera persona que necesita en esta mañana beber de ese agua de vida eterna. Ser sanado, ser sanada, ser todos sanos en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo en este lugar sana. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Dígalo allí. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces levanta tu mano y decí allí: me declaro libre en esta mañana. Dios bendiga tu vida, iglesia. Dios bendiga tu familia, hermano, hermana. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tu economía. Dios te bendiga. Pero por sobre todas las cosas, no podés vivir en la hora sexta. Tenés que vivir en el primer día de la semana. La resurrección, la liberación, la salvación,
el perdón. Aleluya. Gracias, Señor, por esta mañana y por esta oportunidad. Todos adoramos, todos cantamos, ofrendamos en el nombre de Jesús, cada quien